Saludos amigos y hermanos. Si te gusta nuestra programación, dale me gusta, suscríbete, comparte y deja tu comentario. El Ministerio Conéctate a Jesús y Clases Privadas TISU presentan Amós 3. ¿Cómo podemos caminar juntos con Dios si no estamos de acuerdo? Parte 1. Te invitamos a leer este capítulo utilizando el siguiente enlace: https://youtube.b/rvgcyzr4 0 aika-l9vulutn6. ¿Hemos oído alguna vez el dicho divide y vencerás? Pues bien, nuestro enemigo y el enemigo de Dios han utilizado esta arma de la división para conquistar el mundo, incluido el mundo cristiano. Hay divisiones en el lugar de trabajo, en la iglesia y en el hogar. Sin embargo, pensamos que la peor de todas es la del hogar. Cuando llegamos a casa del trabajo, queremos tener paz. Necesitamos tener un ambiente donde podamos ser nosotros mismos y no tener controversias porque no hay un punto de encuentro de las mentes. En Amós capítulo 3 verso 3, Dios pregunta: ¿andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? Hay dos aplicaciones que podemos dar a este versículo. Una aplicación es en relación con caminar con Dios y la otra aplicación trata con caminar o estar de acuerdo el uno con el otro. Esta será una serie de 2 partes. En la primera parte, veremos las implicaciones de caminar juntos con Dios y veremos qué lecciones podemos aprender de este versículo. En la parte 2, veremos las implicaciones de cómo el caminar juntos con Dios afecta nuestro caminar juntos unos con otros. Establezcamos una base común sobre el significado de los términos antes de analizar el versículo. ¿Qué significa caminar con Dios? Así como dos personas no caminan juntas a menos que tengan un propósito común en vista, así también el Señor indica que la relación especial que Él había mantenido con Israel, versículo 2, no podría continuar mientras Israel se aferrara de sus iniquidades. Es muy expresiva la traducción de la LXX: ¿caminarán dos juntos en absoluto si no se conocen? Caminar juntos con Dios no significa algo ocasional, sino un hábito continuo que brota de una relación establecida. Significa un compañerismo basado en una mutua armonía de mente y espíritu. Para que dos personas caminen juntas, deben marchar en la misma dirección. Comentario bíblico adventista del séptimo día sobre Amós 3 versículo 3. Ejemplo de un personaje bíblico que caminó con Dios. En Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24, leemos lo siguiente: vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Compartimos una cita del libro Patriarcas y Profetas, capítulo 6 Cesi Enoc, p. 71 al 77, respecto al caminar de Enoc con Dios. Las escrituras dicen que Enoc tuvo un hijo a los 65 años. Después anduvo con Dios durante 300 años. En la primera parte de su vida, Enoc había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos. De labios de Adán había aprendido la triste historia de la caída y las gozosas nuevas de la gracia de Dios contenidas en la promesa, y confiaba en el Redentor que vendría. ¿Qué hizo más elevada la experiencia de Enoc con Dios? Pero después del nacimiento de su primer hijo, Enoc alcanzó una experiencia más elevada, fue atraído a más íntima relación con Dios. Comprendió más cabalmente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Cuando conoció el amor de su hijo hacia él, y la sencilla confianza del niño en su protección, cuando sintió la profunda y anhelante ternura de su corazón hacia su primogénito, aprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre manifestado en la dádiva de su hijo, y la confianza que los hijos de Dios podían tener en el Padre Celestial. El infinito e inescrutable amor de Dios, manifestado mediante Cristo, se convirtió en el tema de su meditación de día y de noche, y con todo el fervor de su alma trató de manifestar este amor a la gente entre la cual vivía. ¿Tenemos que convertirnos en ermitaños para caminar con Dios? El andar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. No se aisló de la gente convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo. En el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, ora como esposo o padre, ora como amigo o ciudadano, fue firme y constante siervo de Dios. Su corazón estaba en armonía con la voluntad de Dios, pues andarán dos juntos, si no estuvieren de concierto. Amós 3 versículo 3. Y este santo andar continuó durante 300 años.
¿Cómo podemos caminar con Dios en nuestra vida de activa labor? En medio de una vida de activa labor, Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios. Cuanto más intensas y urgentes eran sus labores, tanto más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Seguía apartándose, durante ciertos lapsos, de todo trato humano. Después de permanecer algún tiempo entre la gente, trabajando para beneficiarla mediante la instrucción y el ejemplo, se retiraba con el fin de estar solo, para satisfacer su sed y hambre de aquella divina sabiduría que solo Dios puede dar. Al estar en comunión con Dios, reflejamos la imagen divina. Manteniéndose así en comunión con Dios, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Tenía el rostro radiante de una santa luz, semejante a la que resplandece del rostro de Jesús. Cuando regresaba de estar en comunión con Dios, hasta los impíos miraban con reverencia ese sello del cielo en su semblante. La iniquidad de los hombres había llegado a tal grado que su destrucción quedó decretada. A medida que los años pasaban, crecía más la ola de la culpabilidad humana, y se volvían más obscuras las nubes del juicio divino. Con todo, Enoc, el testigo de la fe, perseveró en su camino, amonestando, suplicando, implorando, tratando de rechazar la ola de culpabilidad y detener los dardos de la venganza. Aunque sus amonestaciones eran menospreciadas por el pueblo pecaminoso y amante del placer, tenía el testimonio de la aprobación de Dios, y continuó fielmente la lucha contra la iniquidad reinante, hasta que Dios lo trasladó de un mundo de pecado al gozo puro del cielo. Lecciones a aprender del caminar de Enoc con Dios. Mediante la traslación de Enoc, el Señor quiso dar una importante lección. Había peligro de que los hombres se dieran al desaliento, debido a los temibles resultados del pecado de Adán. Muchos estaban dispuestos a exclamar, ¿de qué nos sirve haber temido al Señor y guardado sus ordenanzas, ya que una terrible maldición pesa sobre la humanidad, y a todos nos espera la muerte? Lección número 1. Enoc ejemplificó que hay una recompensa por vivir rectamente. Pero las instrucciones que Dios dio a Adán, repetidas por Set y practicadas por Enoc, despejaron las tinieblas y la tristeza e infundieron al hombre la esperanza de que, como por Adán vino la muerte, por el Redentor prometido vendría la vida y la inmortalidad. Satanás procuraba inculcar a los hombres la creencia de que no había premio para los justos ni castigo para los impíos, y que era imposible para el hombre obedecer los estatutos divinos. Pero en el caso de Enoc, Dios declara de sí mismo que existe y que es remunerador de los que le buscan, Hebreos 11 versículo 6. Lección número 2. Los mandamientos de Dios pueden ser guardados en medio de un mundo pecaminoso. Mediante la gracia de Dios, podemos resistir la tentación y llegar a ser puros y santos. Revela lo que hará en bien de los que guardan sus mandamientos. A los hombres se les demostró que se puede obedecer la ley de Dios, que aun viviendo entre pecadores corruptos, podían, mediante la gracia de Dios, resistir la tentación y llegar a ser puros y santos. Vieron en su ejemplo la bienaventuranza de esa vida, y su traslación fue una evidencia de la veracidad de su profecía acerca del porvenir que traerá un galardón de felicidad, gloria y vida eterna para los obedientes, y de condenación, pesar y muerte para el transgresor. https://m.egubritins.org/book/183.292 gato 317. ¿Podemos caminar con Dios en el siglo XXI? Sí, podemos. Podemos seguir el ejemplo de Enoc. En medio del ajetreo y el bullicio de nuestras vidas, podemos caminar con Dios. Podemos hablar con nuestro Padre Celestial a través de la oración mientras realizamos nuestras tareas diarias. Por la mañana y al final del día, podemos estudiar su palabra y seguir hablando con Él a través de la oración. Lo principal para nosotros es estar en constante comunión con Él a través de la oración. Mientras manejamos, mientras trabajamos, mientras estamos en una cita con el doctor, podemos hablar con Dios en nuestras mentes. Este es el secreto de la victoria. Cuando el enemigo de nuestras almas trata de implantar una tentación en nuestras mentes, podemos simplemente pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dé el poder para vencer. Y podemos estar seguros de que el Espíritu Santo nos dará inmediatamente el poder. Si Dios tiene que vaciar el cielo de todos los ángeles para ayudarnos a vencer, lo hará. Él ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará, Deuteronomio 31 versículo 6, Hebreos 13 versículo 5. Y podemos contar con que Él cumplirá sus promesas, ver 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, Hebreos 11 versículo 5. En medio de un mundo condenado a la destrucción por su iniquidad, Enoc pasó su vida en tan íntima comunión con Dios,
que no se le permitió caer bajo el poder de la muerte. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán comprados de entre los de la tierra. Apocalipsis 14:3. En el tiempo de la segunda venida de Cristo. Patriarcas y Profetas. Capítulo 6. Set y Enoc. p. 77. En el poder de Dios podemos alcanzar este carácter piadoso. Bendiciones.